Un pulpo tiene alrededor de 500 millones de neuronas. Aproximadamente las mismas que un perro. Pero hay un detalle que lo cambia absolutamente todo. 2/3 de esas neuronas no están en su cabeza. Están repartidas por sus 8 brazos. Cada brazo lleva su propia red nerviosa, capaz de procesar información y de tomar decisiones por su cuenta, sin consultar al cerebro central. Y esto significa que un pulpo no es lo que instintivamente asumimos que es. No es un animal con un cerebro que da órdenes a 8 extremidades. Es otra cosa. Algo para lo que, sinceramente, nuestro idioma no tiene una palabra adecuada. Porque el pulpo es, probablemente, el ejemplo más parecido a una inteligencia alienígena que podemos encontrar sin salir de este planeta. Nuestro último antepasado común con él vivió hace más de 500 millones de años, y era, con toda probabilidad, algo parecido a un gusano plano y sin apenas sistema nervioso. Es decir, la inteligencia del pulpo y la nuestra no vienen de la misma rama. Se construyeron por separado, desde cero, siguiendo 2 caminos completamente distintos. En los próximos minutos vas a descubrir cómo un animal sin un solo hueso puede atravesar un agujero del tamaño de una moneda. Cómo cambia el color y la textura de su piel en menos de un segundo, a pesar de que casi con toda seguridad no puede distinguir los colores. Y cómo reescribe su propio ARN sobre la marcha para adaptar su sistema nervioso al frío. En cuestión de días, algo que a cualquier otro animal le costaría milenios de evolución. Y al final te voy a contar la parte más perturbadora de toda esta historia. ¿Por qué una madre pulpo deja de comer, empieza a automutilarse y muere justo cuando nacen sus crías? ¿Y qué ocurrió exactamente cuando, en 1977, un científico le extirpó una glándula diminuta? Empecemos por el cuerpo. Porque el cuerpo del pulpo rompe, de entrada, la regla más básica de la anatomía animal. No tiene esqueleto. Ni interno, ni externo. Ni un solo hueso. Ni una sola pieza rígida. Salvo una excepción, y es importante, el pico. Una estructura dura, parecida al pico de un loro, situada en el centro de la corona de brazos, que usa para perforar caparazones. Y ese pico marca el único límite físico real de todo el animal. Porque si el pico cabe por un agujero, el pulpo entero cabe por ese agujero. Un pulpo adulto de tamaño considerable puede pasar por una abertura de apenas un par de centímetros, comprimiendo todo su cuerpo, sus órganos y su cerebro hasta atravesarla. No es un truco ni una exageración, es una consecuencia directa de estar hecho enteramente de tejido blando. Esto explica, de paso, la fama de escapista que tienen en los acuarios de todo el mundo. Un pulpo que encuentra un desagüe, una junta mal sellada o una rendija en la tapa no necesita romper nada. Solo necesita comprobar si su pico pasa. Y como es lógico, un animal sin esqueleto tampoco tiene una cavidad rígida donde alojar los órganos. Así que su fisiología interna también es distinta. Un pulpo tiene 3 corazones. 2 de ellos, llamados corazones branquiales, bombean sangre exclusivamente hacia las branquias, donde se carga de oxígeno. El tercero, el corazón sistémico, se encarga de distribuir esa sangre oxigenada por el resto del cuerpo. Y aquí llega un detalle curioso con una consecuencia práctica sorprendente: cuando el pulpo nada de forma activa, ese tercer corazón deja de latir. Por eso los pulpos, salvo que tengan mucha prisa, prefieren desplazarse arrastrándose por el fondo con sus brazos en lugar de nadar. Nadar les resulta agotador de una forma muy literal, les detiene el corazón principal. Y su sangre, además, no es roja. Es azul. Nuestra sangre transporta el oxígeno usando hemoglobina, una molécula basada en hierro, y de ahí el color rojo. La del pulpo utiliza hemocianina, basada en cobre, que al oxigenarse adquiere un tono azulado. Y esto tampoco es un capricho estético. La hemocianina resulta mucho más eficiente que la hemoglobina transportando oxígeno en agua fría y con poco oxígeno disponible, exactamente el tipo de entorno donde viven muchas especies de pulpo. Cuéntame en comentarios si sabías que los pulpos tenían 3 corazones y sangre azul. Porque este dato sorprende a mucha más gente de la que parece. Pero volvamos a lo verdaderamente extraordinario, ese sistema nervioso repartido. Cada uno de los 8 brazos de un pulpo contiene su propio ganglio nervioso, una especie de centro de procesamiento local. Y esos brazos tienen un grado de autonomía que resulta difícil de asimilar.
Un brazo de pulpo puede explorar una grieta, palpar un objeto, identificar si es comida y agarrarlo, sin que el cerebro central esté dirigiendo el movimiento paso a paso. El cerebro parece dar algo más parecido a una intención general, del tipo busca comida por ahí, y el brazo resuelve los detalles por su cuenta. De hecho, un brazo separado del cuerpo sigue reaccionando durante un tiempo a los estímulos, e incluso puede realizar movimientos de agarre coordinados. Y hay otro detalle asombroso: las ventosas no son solo dispositivos de agarre. Están cubiertas de receptores químicos. Es decir, el pulpo literalmente saborea todo lo que toca. Cuando explora una grieta con un brazo, no está simplemente palpando. Está degustando el interior de esa grieta. Imagina por un momento lo que sería tener 8 extremidades semiautónomas, cada una capaz de saborear todo lo que roza, tomando pequeñas decisiones por su cuenta mientras tú te ocupas del panorama general. Eso es, aproximadamente, ser un pulpo. Y es una forma de experimentar el mundo tan distinta de la nuestra que resulta difícil incluso de imaginar. Y con ese cuerpo tan extraño, el pulpo desarrolló lo que probablemente es el mejor sistema de camuflaje de todo el reino animal. La piel de un pulpo contiene millones de células especializadas dispuestas en capas. Los cromatóforos son sacos de pigmento rodeados de músculos diminutos. Cuando esos músculos tiran, el saco se expande y el color aparece. Cuando se relajan, el color desaparece. Debajo hay iridóforos y leucóforos, células reflectantes que manipulan cómo rebota la luz, permitiendo tonos metálicos, iridiscencias y blancos. Y por si eso fuera poco, el pulpo puede levantar pequeñas protuberancias musculares en su piel, llamadas papilas, para imitar la rugosidad de una roca, la textura de un coral o el perfil irregular de un alga. Todo el conjunto se activa en menos de un segundo. Pero aquí llega el dato que convierte esto en un auténtico rompecabezas científico. Según lo que sabemos de sus fotorreceptores, el pulpo sería, en la práctica, incapaz de distinguir los colores como nosotros. Tiene un único tipo de pigmento visual, lo que en un ser humano equivaldría a ser completamente daltónico. Es decir, estaría reproduciendo con una precisión extraordinaria colores que, en principio, no puede ver. ¿Cómo es posible? Hay varias hipótesis sobre la mesa, y ninguna está cerrada del todo. Una propone que el pulpo aprovecha la aberración cromática, el hecho de que las distintas longitudes de onda enfocan a distancias ligeramente diferentes, combinada con su pupila de forma extraña, para extraer información de color de una manera completamente distinta a la nuestra. Otra apunta a algo todavía más raro. Se han encontrado en la piel de los pulpos proteínas sensibles a la luz del mismo tipo que las que existen en sus ojos, lo que abriría la puerta a una posibilidad fascinante: que la piel del pulpo pueda, de alguna forma, detectar luz por sí misma. Que el animal esté percibiendo su entorno no solo con los ojos, sino también con la superficie de su propio cuerpo. Conviene decirlo con claridad, esto sigue siendo objeto de investigación y debate, no un hecho cerrado. Pero la idea de un animal que podría ver con la piel da una idea bastante buena de hasta qué punto este bicho se sale de todos nuestros esquemas. Y ahora hablemos de la parte que ha hecho famosos a los pulpos: su inteligencia. Aquí conviene ir con cuidado, porque Internet está lleno de vídeos exagerados y afirmaciones sin respaldo. Así que vamos con lo que está bien documentado en la literatura científica. Los pulpos resuelven laberintos y recuerdan la solución. Aprenden a abrir recipientes cerrados para acceder a la comida, incluidos botes con tapa de rosca, y mejoran su tiempo con la práctica. Muestran memoria a corto y a largo plazo, y son capaces de aprender por prueba y error de una forma que en invertebrados resulta extremadamente inusual. Se ha documentado también uso de herramientas. El caso más conocido es el del pulpo de coco, observado recogiendo mitades de cáscara de coco descartadas, transportándolas bajo el cuerpo mientras camina por el fondo, y ensamblándolas después para formar un refugio portátil. Cargar con un objeto que no sirve de nada en el momento, pero que será útil más adelante, es uno de los criterios que se usan para hablar de uso genuino de herramientas. Y hay observaciones que sugieren que pueden distinguir entre personas concretas. En un experimento realizado en un acuario, 2 investigadores vestidos exactamente igual interactuaban con los mismos pulpos. Uno los alimentaba y el otro los molestaba ligeramente con un cepillo. Al cabo de un tiempo, los animales reaccionaban de forma distinta ante cada uno, acercándose a uno y lanzando chorros de agua al otro.
Y luego están las fugas, que a estas alturas son casi legendarias entre el personal de acuarios. Pulpos que levantan tapas, que salen de su tanque por la noche, que recorren el suelo hasta otro tanque para comerse a sus ocupantes, y que regresan al suyo antes del amanecer. Así que ya llevamos un cuerpo sin huesos, 3 corazones, sangre azul, un sistema nervioso repartido por 8 brazos semiautónomos y una capacidad de camuflaje sin igual. ¿Recuerdas lo que te prometí al principio? Que al final te iba a contar por qué una madre pulpo se destruye a sí misma. Todavía no hemos llegado ahí. Porque antes tienes que conocer el mecanismo más extraño de toda su biología. Y para mí, sinceramente, el más impresionante de este vídeo. Empecemos con una idea básica. Tu ADN es el manual de instrucciones. Para fabricar una proteína, la célula copia un fragmento de ese manual a una molécula intermedia, el ARN mensajero, y esa copia es la que se usa como plantilla. En condiciones normales, esa copia es fiel. Si quieres cambiar una proteína de forma permanente, tienes que cambiar el ADN. Y eso significa mutación, selección natural, generaciones. Miles de años. Los pulpos hacen algo distinto. Los pulpos, junto con calamares y sepias, editan masivamente esa copia intermedia antes de fabricar la proteína. Modifican el mensaje sobre la marcha, sin tocar el manual original. El proceso se llama recodificación del ARN. Y la escala a la que lo hacen no tiene comparación. En un ser humano, o en una mosca, la proporción de transcritos de ARN que sufren este tipo de recodificación es de una fracción mínima, muy por debajo del 1%. En estos cefalópodos, los estudios han encontrado que la mayoría de las proteínas de su sistema nervioso pueden ser recodificadas de esta forma. En el calamar, se ha llegado a estimar que más del 60% de los transcritos de ARN del cerebro están recodificados por edición. Y esa edición se concentra precisamente donde más importa, en el sistema nervioso, afectando a proteínas implicadas en la excitabilidad neuronal y en la forma misma de las neuronas. Ahora bien, ¿para qué sirve esto en la práctica? Un estudio publicado en 2023 lo dejó bastante claro. Los pulpos no pueden regular su temperatura corporal, dependen por completo de la del agua que los rodea. Y las variaciones de temperatura son un problema serio para un sistema nervioso complejo, porque las proteínas cambian su comportamiento según el frío o el calor. Los investigadores comprobaron que, al someter a pulpos a agua más fría, el animal modificaba masivamente sus patrones de edición del ARN, afectando a miles de posiciones y alterando proteínas clave del sistema nervioso. Y comprobaron además, tomando muestras de ejemplares salvajes en distintas estaciones del año, que este ajuste ocurre también en la naturaleza, no solo en el laboratorio. Pero fíjate en el tiempo que tarda. El nuevo estado de equilibrio se alcanzaba en cuestión de horas o de pocos días. ¿Días? Frente a las generaciones que necesitaría la evolución genética convencional para producir un ajuste equivalente, el pulpo, literalmente, reconfigura buena parte de su sistema nervioso para adaptarlo al frío del invierno. Y cuando vuelve el calor, deshace el cambio. Y todo esto tiene un precio. Y el precio es fascinante. Para que la edición del ARN funcione, hacen falta estructuras muy concretas en posiciones muy concretas del genoma. Y esas estructuras son frágiles, una mutación cercana puede estropearlas. Eso significa que la selección natural, en los cefalópodos, ha tenido que proteger esas regiones frente al cambio. Y la consecuencia es que su genoma parece evolucionar más lentamente en esas zonas que el de otros animales comparables. Dicho de otra forma, los pulpos habrían sacrificado parte de su flexibilidad evolutiva a largo plazo a cambio de una flexibilidad extraordinaria a corto plazo. Renunciaron a cambiar entre generaciones para poder cambiar dentro de una sola vida. Y ahora sí. Aquí llega lo que te prometí al principio. Y es, con diferencia, la parte más difícil de este vídeo. Porque después de todo lo que acabas de escuchar, la biología del pulpo esconde un final que resulta casi imposible de entender. Los pulpos son animales semelparos. Se reproducen una única vez en toda su vida, y mueren poco después. La mayoría de las especies viven apenas entre 1 y 2 años. Pero no es simplemente que mueran de viejos, ni de agotamiento. Cuando una hembra pone su puesta de huevos, se instala junto a ella y empieza a cuidarla obsesivamente. Los ventila con chorros de agua para oxigenarlos,
los limpia de sedimentos y de parásitos, y los defiende de cualquier depredador que se acerque. Y al mismo tiempo, deja de comer. Su cuerpo empieza a consumirse. Pierde masa muscular. Su piel se deteriora. Sus ojos se vuelven turbios. Y en algunas hembras observadas en cautividad, el proceso va todavía más lejos, se automutilan. Se arrancan trozos de su propia piel, y retuercen sus brazos en una maraña desordenada. Para cuando los huevos eclosionan, la madre está muerta o a punto de estarlo. Las crías nacen y se dispersan sin llegar a conocerla. Durante mucho tiempo se asumió que aquello era simplemente agotamiento. El resultado inevitable de meses sin comer cuidando una puesta. Pero en 1977, un psicólogo de la Universidad Brandeis llamado Jerome Wodinsky hizo un experimento que cambió por completo esa interpretación. Wodinsky sabía que los pulpos tienen unas estructuras diminutas llamadas glándulas ópticas, situadas cerca de los ojos, funcionalmente comparables a la glándula pituitaria de los mamíferos. Así que decidió extirpárselas a hembras que ya habían puesto sus huevos. Y el resultado fue absolutamente desconcertante. Las hembras operadas abandonaron su puesta. Volvieron a alimentarse con normalidad. Y siguieron viviendo durante meses más de lo que les correspondía. Algunas incluso llegaron a aparearse de nuevo. Es decir, aquello no era agotamiento. Aquella muerte no era una consecuencia pasiva de cuidar los huevos. Era un programa. Un sistema de autodestrucción activo, controlado por una glándula minúscula. Y se podía apagar con una operación quirúrgica. Durante décadas, se supo que ese interruptor existía, pero no cómo funcionaba. En 2018, un equipo de la Universidad de Chicago secuenció la actividad genética de la glándula óptica en distintas fases del declive materno, y describió 4 fases diferenciadas de comportamiento, cada una asociada a señales moleculares distintas. Y en 2022, un nuevo estudio dio con la pieza que faltaba, y resultó ser una de las más inesperadas posibles. El equipo analizó qué sustancias produce esa glándula durante el declive, y descubrió que la glándula óptica materna experimenta un cambio radical en su metabolismo del colesterol, lo que dispara la producción de varias hormonas esteroideas por al menos 3 vías distintas. Colesterol. La misma molécula de la que oímos hablar constantemente en el contexto de la dieta y la salud cardiovascular, actuando aquí como parte de un sistema de autodestrucción programada. Y hay un detalle especialmente inquietante. Una de esas vías provoca un aumento de una molécula precursora del colesterol llamada 7-dehidrocolesterol. En humanos, una mutación en la enzima implicada en su transformación causa un trastorno genético que puede incluir conductas repetitivas de autolesión. Lo que ofrece una posible pista, todavía por confirmar, sobre por qué algunas hembras llegan a automutilarse durante ese proceso. Ahora bien, queda la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué? ¿Qué sentido evolutivo puede tener un mecanismo así? La hipótesis que más se maneja tiene que ver con algo que no hemos mencionado hasta ahora: los pulpos son caníbales. Con bastante frecuencia. ¿Y si una madre sobreviviera junto a su puesta, y siguiera alimentándose ahí mismo cuando eclosionan cientos o miles de crías diminutas e indefensas? La fuente de comida más accesible y más abundante que tendría delante serían sus propios hijos. Vista así, la autodestrucción de la madre podría ser el precio que la evolución impuso para garantizar que la siguiente generación no acabe devorada por la anterior. Pero hay una segunda consecuencia de todo esto, mucho menos comentada, y que a mí me parece la parte verdaderamente trágica de la historia del pulpo. Piénsalo. En este canal hemos visto cómo los cachalotes transmiten dialectos de madres a crías. Cómo las orcas enseñan a sus hijos técnicas de caza durante años. Cómo las abuelas orca guardan décadas de conocimiento acumulado y guían a toda la manada. El pulpo no tiene nada de eso. Un pulpo nace y su madre ya está muerta. No hay nadie que le enseñe nada. No hay grupo. No hay manada. No hay tradición. Casi todas las especies son fundamentalmente solitarias. Toda esa inteligencia extraordinaria, esa capacidad de resolver problemas, de aprender, de usar herramientas, de recordar caras, se construye desde cero, en cada individuo, en apenas 1 o 2 años de vida. Y después desaparece con él. Los cachalotes acumulan cultura durante generaciones. Los pulpos empiezan de cero cada vez.
Y no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si la evolución les hubiera concedido lo único que les falta: tiempo, y alguien de quien aprender. Así que hagamos un repaso rápido. Un cuerpo sin un solo hueso, capaz de atravesar cualquier agujero por el que quepa su pico. 3 corazones, uno de los cuales se detiene al nadar, bombeando sangre azul basada en cobre. Un sistema nervioso donde 2/3 de las neuronas están fuera de la cabeza. En 8 brazos semiautónomos que saborean todo lo que tocan. Una piel capaz de cambiar color y textura en menos de un segundo, imitando colores que probablemente el animal no puede ver. Una inteligencia documentada que abre botes, usa herramientas y distingue entre personas. Un mecanismo de edición del ARN que le permite reconfigurar su sistema nervioso en días, a costa de frenar su propia evolución genética. Y un programa de autodestrucción controlado por una glándula diminuta que se puede apagar con una operación. Todo esto, en un animal cuya rama evolutiva se separó de la nuestra hace más de 500 millones de años, y que construyó una mente compleja por un camino completamente distinto al nuestro. La próxima vez que veas un pulpo, en el mar o en cualquier otro sitio, quizás lo mires de otra forma. ¿Cuál de estos datos no sabías? Cuéntamelo en comentarios. Y si este viaje por la inteligencia más extraña del planeta te ha sorprendido, suscríbete. Porque en el próximo vídeo seguimos descubriendo animales que hacen cosas que parecen imposibles.